Revelado un increíble embarazo tras desmayo en la oficina. El CEO expone un secreto sorprendente. El aire en la oficina de Valeria se volvió irrespirable. El murmullo constante de teclados y teléfonos sonaban como un eco lejano, ahogando los latidos de su corazón. La presión era inmensa, un peso que parecía querer romperla en pedazos. 3 semanas ante la fecha límite, el proyecto más ambicioso de su carrera la mantenía en un estado de alerta permanente. La voz de su madre resonaba en su mente. Debes ser la mejor, Valeria, no hay otro camino. Esa frase, repetida infinitamente, la empujaba a un abismo del que parecía no haber salida. Era un juego sin fin al que no podía renunciar. Las luces blancas del edificio reflejaban su angustia interna, cada correo recibido una pequeña puñalada. Un mareo repentino la hizo tambalear, y en un parpadeo el mundo se desvaneció a su alrededor. Cuando despertó en la clínica, la blanquecina habitación fue testigo de su nueva realidad. Estaba embarazada. La mezcla de alegría y terror le retumbó en el pecho. ¿Cómo sería la vida ahora? ¿Podría seguir cumpliendo con las expectativas de su familia, su empresa? Se le aceleró el pulso al pensar en la reacción de su madre, que jamás comprendería que su sueño de ser madre se interponía en el camino del éxito profesional. De vuelta en la oficina, la mezcla de ansiedad y determinación la acompañaba. Cada mirada de sus colegas parecía calarla hondo, un recordatorio de su aparente fragilidad. Enrique, su compañero y buen amigo, la observaba con preocupación. «Lo que necesites, solo dímelo», le decía a menudo, percibiendo su lucha interna, aunque Valeria sentía que abrirse a él era una traición a sus propios miedos. Se encontró en un ciclo de contradicciones, sintiendo que la lealtad al trabajo podía chocar con la necesidad de ser fiel a su familia. Mientras los días avanzaban, la presión se intensificaba. «¿Y si no puedo con todo?», pensaba a menudo, la pregunta martillando en su mente. Su madre aún insistía. «Si tienes una carrera exitosa, tendrás un futuro estable», sin imaginar que la revelación de su embarazo cambiaría el juego de una manera que no podían prever. En medio del torbellino de emociones, una propuesta de ascenso llegó a su escritorio, como un imán atrayendo su ambición. Pero su felicidad se enturbiaba con un peso. Debía elegir entre escalar profesionalmente o salirse del camino preconcebido de la maternidad. La mañana de la reunión que podría cambiar su vida, la tensión era palpable. Allí, frente a su equipo, el CEO, un hombre que había enfrentado sus propias tormentas, tomó la palabra. «Cada éxito lleva consigo un sacrificio, Valeria. La vida te enseña a elegir tus batallas». Sus palabras resonaron en la sala y en su mente. Él compartió su historia de traición y pérdida, un espejo de sus inseguridades. El eco de esa revelación personal se convirtió en una carga que se deslizó por su espalda, desdoblando la constante presión que sentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El caos emocional que experimentaba se intensificó. Tras cada decisión asomaban sombras de dudas y temores, como si el reloj de su vida estuviera corriendo en su contra. Mientras enfrentaba la realidad del ascenso, la ansiedad la atenazaba con más fuerza. ¿Es este el momento adecuado para asumir el liderazgo en el trabajo, cuando llevar una vida está naciendo dentro de mí? Su reflejo se volvió un laberinto de preguntas sin respuesta, cada vez más incierto y lleno de tensión. Finalmente, Valeria se encontraba en un cruce inevitable, con el peso del futuro presionando cada fibra de su ser. Las lágrimas que no podía derramar estaban atrapadas en su pecho, mientras el eco de las expectativas familiares, la ambición de su carrera y el deseo de ser madre se cruzaban en un clímax insostenible. ¿Hacia dónde se dirigiría? ¿Qué decisión sería la correcta, cuando lo que más quería en el mundo podía significar renunciar a su delgada línea de éxito profesional? La incertidumbre se acumulaba, dejándola temblando frente a un espejo que nunca antes había cuestionado. La historia de Valeria apenas comenzaba.
El ascenso había sido lanzado como un dado sobre la mesa, y Valeria comenzó a sentir la presión multiplicarse a medida que se acercaba a la conversación con su jefe. Al llegar a la oficina, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Su equipo discutía sobre un nuevo enfoque para el proyecto, y Valeria se sintió abrumada por un anhelo de demostrar que, a pesar de sus circunstancias, podría destacar. Sin embargo, al abrir la boca, las palabras se le atragantaban. Cada vez que intentaba articular sus ideas, la voz interna que la atormentaba cuestionaba su capacidad. Valeria, ¿realmente puedes liderar esto ahora? La conversación con su superior se programó para el final del día. Mientras el tiempo se acercaba, sus pensamientos se agolpaban y conflictuaban. ¿Qué pasaría si me rechazan? ¿Y si no creen en mí? Iba y venía, luchando con la idea de servir como ejemplo de una mujer que podía tenerlo todo, pero también consciente de la carga que representaba este ideal en su corazón. A medida que entraba en la sala de reuniones, notó cómo su equipo la observaba con expectación. Aquí estaba, a la vista de todos, la batalla interna que apenas podía soportar. Este es el momento, se dijo, y se obligó a sonreír, aunque la presión en su pecho era casi insoportable. El CEO comenzó a hablar sobre las expectativas y lo que significaba realmente ser un líder en el entorno cambiante de la empresa. Un líder no solo necesita habilidades técnicas, dijo, también debe aprender a integrarse en su vida personal, encontrar un balance que le permita ser auténtico y consecuente. Valeria sintió que cada palabra penetraba en su esencia. Las revelaciones de su jefe resonaban en su interior y cada frase traía consigo una nueva ola de inflexiones y posibilidades. Quizás ser madre no sea un obstáculo, reflexionó, mientras las ideas empezaban a fluir. Podría ser un motor motivador, un nuevo enfoque para mi carrera. Su mente, antes llena de dudas, comenzaba a entrever un atisbo de claridad. La idea de poder combinar sus aspiraciones profesionales con su nueva vida personal parecía menos una carga y más una oportunidad. Al concluir la reunión, el CEO se acercó a ella y preguntó, ¿Cómo te sientes, Valeria? Estoy dispuesto a ofrecerte ese ascenso si te sientes lista. El corazón de Valeria se aceleró. Era un desafío, una puerta entreabierta para lo que podía ser una nueva etapa. Pero antes de responder, una sensación de responsabilidad y urgencia la recorrió. En ese instante, comprendió que no era solo sobre un ascenso, sino sobre cómo podría redefinir su éxito en un espacio donde podía ser auténticamente ella misma. ¿Estoy lista para enfrentar esto?, se preguntó, sintiendo que se le ofrecía una elección crucial que podría determinar el curso de su vida. La incertidumbre aún latía en su interior. La mezcla de emoción y temor la llevó a un territorio inexplorado, donde la decisión de aceptar el ascenso no era solo profesional, sino profundamente personal. La sala quedó en un silencio tenso, y Valeria sabía que sus palabras siguientes eran vitales. La pregunta resonaba en su mente una y otra vez. ¿Soy capaz de hacerlo todo? Mientras el eco de su propia pregunta vibraba en su ser, una nueva decisión comenzaba a gestarse en su interior. Lo que había empezado como un desafío profesional se transformaba en un cuestionamiento de identidad que podría guiar su camino hacia el futuro. Ahora, la próxima respuesta podría desatar una revolución interna. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Valeria respiró profundo, sintiendo que el aire la llenaba de determinación. El silencio en la sala se volvió abrumador, pero en su mente, los ecos de su duda comenzaban a desvanecerse. «Soy capaz», murmuró para sí misma, la convicción minando el temor que la había mantenido cautiva. Levantó la vista, y con una voz que apenas se reconocía, pronunció, «Acepto el ascenso». La reacción fue inmediata. El CEO sonrió, asintiendo con aprobación, pero Valeria sintió que había hecho un pacto consigo misma. La decisión era más que un paso profesional, era una declaración de su voluntad de abrazar no solo su carrera, sino también su rol como madre, haciendo las paces con el pasado y abrazando el futuro. Se retiró de la sala dejando atrás miradas curiosas, su mente ya comenzando a planear cómo encajaría la nueva posición en su vida. Regresó a su escritorio, aún sintiendo la adrenalina en sus venas. Con cada clic en su teclado,
comenzaba a esbozar su visión para el equipo, una que incluía la diversidad de experiencias que su nueva vida traía consigo. Las palabras fluían, las estrategias y metas se alineaban de forma más clara que antes. Sin embargo, su intensa dedicación se vio interrumpida por un mensaje imprevisto. Era un correo de su madre, un recordatorio de la tensión no resuelta entre ambas. «Espero que las cosas vayan bien, pero no olvides las expectativas que tengo para ti», decía el mensaje. Un golpe de ansiedad la atravesó. Su madre siempre había tenido un ideal en mente que a menudo clasheaba con la imagen que Valeria ahora quería forjar. ¿Qué pensará de mí? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Cuánto empeño había puesto en alejarse de la idea de ser una decepción, y aún así, la sombra de esa expectativa seguía acechándola. Consciente de que no podía permitir que su pasado dictara su futuro, decidió que era tiempo de enfrentarse a esa inquietante dinámica. Al finalizar la jornada, Valeria tomó la determinación de programar una visita a su madre. No sería fácil, pero sabía que enfrentar sus miedos daría paso a una nueva narrativa entre ellas. Cada paso hacia la casa de su madre resonaba como un tambor en su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que la mantenía alerta. La puerta se abrió con el sonido familiar. Su madre, en la penumbra de la sala, la miró con una mezcla de sorpresa y duda. Valeria sonrió, pero a la vez se sintió pequeña, el peso de los recuerdos y las palabras no dichas pesando en el aire. «Mamá, necesito hablar contigo», comenzó, y las palabras brotaron con más facilidad de lo que había anticipado. Habló sobre su ascenso, su vida y finalmente sobre su deseo de ser una madre presente. La conversación fluyó, pero la tensión era casi palpable. Las respuestas de su madre no llegaron como esperaba. Un corto silencio se extendió entre ellas, donde las expectativas y las realidades se cruzaban. Finalmente, su madre dijo: «Valeria, solo quiero lo mejor para ti, pero deberías saber que los caminos que eliges por ti misma pueden ser decepcionantes». Las palabras le atravesaron como un rayo. Era una confrontación que había previsto, pero no así su respuesta. Sin embargo, en lugar de reprimir sus emociones, sintió una corriente de fuerza que le permitió defender su verdad. «No quiero llevar el peso de las decepciones ajenas. Mi vida es mía, y estoy lista para vivirla a mi manera». A medida que se alejaba de su madre, sintió que una carga se aliviaba. En lugar de limitar su esencia, había comenzado a definirla. Esa noche, en la calma de su casa, Valeria se sentó a escribir su visión con renovado fervor. Ahora quería liderar con autenticidad, mostrando un ejemplo de lo que significaba tomarse en serio los propios deseos y la vida profesional. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, su perspectiva había cambiado. Se sentía lista para implementar los nuevos enfoques que habían surgido de su conversación interna. Sin embargo, cuando se adentró en su rutina, un correo de recursos humanos la dejó paralizada. «Tendremos una revisión del conjunto del equipo a finales de mes. Todos deberán presentar sus contribuciones individuales y sus planes de desarrollo». La presión se acumuló de nuevo. Valeria comprendía que este era otro reto definitivo, la oportunidad de brillar, pero también de ser juzgada. Un ciclo de expectativas no previsto se estaba formando. Sus pensamientos vuelven a rondar la mezcla de incertidumbre y presión. Con la mirada fija en la pantalla, se dio cuenta de que esta era otra oportunidad para definir el camino que deseaba seguir, y a su vez, una prueba de su valía. ¿Podré realmente exhibir la fusión de mis mundos?, se preguntó, mientras la próxima decisión se cernía en su mente, más audaz que nunca. La pregunta parecía más urgente y abrumadora que la anterior, pero también más liberadora. Aquí, en este nuevo entorno, debía enfrentarse a las realidades de su propia identidad. ¿Qué revelarán sus planes sobre quién es realmente? La semana comenzó con un aire de tensión palpable. Valeria se sentía atrapada entre su deseo de demostrar su valía y la necesidad de ser una madre ejemplar. Las expectativas de su nueva posición emergían, pero la sombra de su madre seguía acechándola, sus palabras aún resonando en su mente. En lugar de permitir que la ansiedad la dominara, decidió enfocarse. Ese mismo día, elaboró un plan que fusionaría sus responsabilidades laborales con su vida familiar. A medida que trazaba estrategias, su confianza crecía. «Quiero ser un ejemplo para mi equipo, demostrarles que se puede equilibrar el trabajo y la vida personal», pensó mientras escribía. Aquí, el espacio para la innovación era vital. Con cada idea formulada en su mente, se sentó frente a su computadora para preparar su presentación. Sin embargo,
A medida que la fecha de la revisión se acercaba, una inquietud la invadía al pensar en cómo expondría su experiencia de madre trabajadora sin caer en el juicio. En su mente, la idea de ser el centro de atención provocaba una mezcla de adrenalina y miedo a la vez. La mesa de evaluación podría convertirse en un campo minado si no se preparaba adecuadamente. Las horas pasaron mientras revisaba su presentación una y otra vez, intentando que cada diapositiva reflejara no solo su rendimiento profesional, sino también su compromiso como madre. Llenó las hojas con datos, gráficos y ejemplos, priorizando una narrativa que pudiera resonar con su audiencia. La vulnerabilidad puede ser poder, se dijo en un susurro mientras organizaba sus pensamientos. Quizá compartir su lucha interna sería la clave para conectar con sus compañeros y superiores. Sin embargo, en un giro inesperado, sufrió una fuerte oleada de náuseas en la tarde de la revisión. La presión y el estrés acumulado se habían manifestado en su cuerpo de una manera que nunca había anticipado. A medida que sentía el mareo avanzar, su visión se nubló y, en un instante, su mundo comenzó a girar. Cuando el suelo se acercó, la oscuridad la envolvió. Cuando despertó, estaba en una sala de emergencias. Su mente aún aturdida intentaba procesar lo ocurrido, hasta que el rostro del CEO se apareció, genuinamente preocupado. «Valeria, ¿te encuentras bien?», preguntó. Su tono era frío pero inquieto. Ella parpadeó, asustada, recordando el trabajo pendiente, la presentación y la crítica que podría llegar a su camino. Sin embargo, al mirarlo, se dio cuenta de que su preocupación no era típica en entornos laborales. Poco a poco recuperó el aliento, y con él la claridad de la situación. «Necesito saber cómo enfrentar esto», pensó, no solo en referencia a la revisión, sino a su vida misma. La conexión con sus emociones y su salud había estado invisibilizada en el afán de cumplir con las expectativas, tanto personales como profesionales. Valeria comenzó a sentir que había oportunidades necesarias de crecimiento que aún no había descubierto. Una vez en casa, la experiencia la impulsó a cuestionar sus prioridades. Si la presión de ser perfecta me llevó a esto, ¿qué es lo que realmente quiero? Las palabras de su madre le golpeaban ahora como un eco distante. Fue en ese momento de introspección que se dio cuenta de que debía priorizar su bienestar por encima de las expectativas ajenas. A la mañana siguiente, decidió que no sería la misma Valeria que tenía miedo de defraudar. Abrazaría su vulnerabilidad y vulnerabilidades. Comenzar a hablar de su experiencia en la revisión era crucial. Con cada paso del proceso, se sintió más alineada consigo misma. Cuando llegó al trabajo, fue recibida con una mezcla de preocupación y respeto. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la cantidad de compañeros que se acercaron para compartir sus propias luchas, lo cual la hizo sentir menos sola en su camino. En ese momento, se dio cuenta de la fuerza del trabajo en equipo y cómo la autenticidad podía unir. La presentación no solo era su oportunidad de brillar, era el comienzo de un nuevo liderazgo. Justo cuando se sentía lista para presentarse con su nuevo enfoque, un colega entró con un gesto nervioso, interrumpiendo su momento de preparación. «Valeria, tienes que ver esto. Ha surgido algo sorprendente que afecta a todos». La ansiedad volvió a formar un nudo en su estómago y se sintió alejarse de la calma que había ganado. Sin saber lo que vendría, Valeria se encontró a sí misma de nuevo en un punto de tensión. «No tengo control sobre este nuevo desafío, pero esta vez no giraré en la incertidumbre», pensó. Se sintió impulsada a enfrentar lo desconocido, lista para aprovechar lo inesperado que pudiera surgir. En este instante se comprendió como el centro de su narrativa, una verdad que se negaba a ignorar. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y esta vez no se retraería. La tensión en la sala de descanso era palpable mientras Valeria intentaba procesar lo que su colega acababa de compartir. Su corazón latía con fuerza, no solo por la inquietante revelación, sino porque este nuevo giro de acontecimientos seguía amenazando con sacarla de su zona de confort. La combinación de emociones la llevaba a un mirador en el que debía decidir cómo responder a la inminente sorpresa. Mientras sus compañeros murmullaban sobre el rumor del embarazo inesperado, una parte de ella quería abrazar esa noticia. Era un momento que podría redefinir la estructura del equipo y proyectar un futuro lleno de cooperación y empatía. Sin embargo, el otro lado de Valeria la cuestionaba. ¿Cómo puedo liderar en este clima de incertidumbre? ¿Y si esto cambia la dinámica de mi presentación? Consciente de que el camino hacia adelante ya no estaba en sus manos, comenzó a asimilar la idea de que esta nueva realidad podía ser, en vez de un obstáculo, una oportunidad para crecer.
Esto la llevó a reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. Entendía que su historia, su lucha por equilibrar trabajo y maternidad, resonaba más con sus colegas de lo que había anticipado. Esa misma tarde, frente al espejo, Valeria trató de recobrar el control de su narrativa interna. La imagen que se reflejaba se sentía extraña, aún impugnada por el eco de la crítica interna que la seguía, pero comenzaba a vislumbrar un destello auténtico en ella, la persona que no temía mostrar sus debilidades. En su mente, las palabras de su madre volvían a surgir, pero esta vez no como una condena, sino como una motivación. No importa lo que piensen, lo que importa es cómo me veo a mí misma. Cuando llegó el momento de su presentación, la atmósfera en la sala era pesada, llena de expectativas. Valeria respiró hondo y dejó que la imagen del entorno calmado se afianzara en su mente. Hoy mis compañeros no solo escucharán sobre cifras y estadísticas, se repitió. Hoy compartiré mi viaje. Comenzó a hablar, no de forma raw de lo que había sentido, sino de cómo el equilibrio entre su carrera y sus responsabilidades como madre podía ser una experiencia compartida. Las historias comenzaron a fluir. Se desnudó ante ellos sin miedo. Habló de las dificultades, de las noches en vela y de cómo había hecho malabares entre las demandas laborales y las necesidades de su familia. Notó que, lejos de rechazarla, sus colegas asentían en empatía. Valeria se sentía cómoda, fortalecida, mientras sonrisas y miradas comprensivas llenaban la sala. Cuando finalmente terminó y el silencio se asentó, el CEO fue el primero en romperlo. Valeria, gracias. Tu valentía nos inspira a todos. La autenticidad es esencial en un líder. Sus palabras resonaron como campanas en su mente, y esa vez no habría lugar para la duda. Sin embargo, justo al concluir, una notificación sonó en su teléfono. Era un mensaje del colega que la había interrumpido antes. Valeria, necesitamos hablar. Hay más sobre lo que sucedió en la reunión que no se ha dicho. Esta vez la incertidumbre no era una sombra, sino un llamamiento. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valeria comprendió que el camino hacia adelante estaba lleno de giros y sorpresas. Esta nueva revelación podría cambiarlo todo, y quizás, solo quizás, se convertiría en la clave para su evolución profesional. El momento de descubrir la verdad estaba más cerca que nunca, y Valeria, con su nuevo enfoque, estaba lista para enfrentarlo. El rostro de Valeria se tornó serio al leer el mensaje. Cada palabra amplificaba su intriga y su ansiedad. Necesitaba claridad. Así que, con la mente agitada por preguntas, decidió que era hora de confrontarlo. Sería una charla difícil. No solo implicaba los rumores recientes, sino también la posibilidad de que su capacidad de liderazgo estuviera en la cuerda floja debido a las revelaciones en torno a su colega. Al día siguiente, acudió a la oficina con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sin embargo, la rutina habitual se sentía distinta. Cada mirada, cada susurro la bombardeaba con nuevo significado. Se acercó a la sala de reuniones, donde sabía que su colega la esperaba. El ambiente era tenso. La luz artificial iluminaba el rostro de Carlos, su colega, que parecía nervioso por el contenido que quería compartir. Valeria, comenzó, con una voz más baja de lo habitual. Lo que tus compañeros y el CEO no saben es que hay más en juego de lo que parece. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. Había una oportunidad de desentrañar el misterio al que se enfrentaba. ¿Qué sabes?, preguntó, con firmeza, buscando la verdad en la mirada de Carlos. Desde hace un tiempo he estado investigando algunas decisiones administrativas que han dejado a algunos empleados en una posición vulnerable. El caso del embarazo no es solo un cambio personal, sino que podría ser un movimiento estratégico para desestabilizar el equipo y afectar la próxima reestructuración del área, confesó Carlos. Las palabras resonaron en su mente como una campana que anunciaba no solo una amenaza para la cohesión del equipo, sino también una prueba de su propia ética como líder. Tenía que decidir si esto debía ser confrontado o dejado en la sombra. La idea de no actuar, de permitir manipulación en un momento que ella había buscado proteger con tanta fuerza, era inaceptable. Valeria tomó un respiro profundo. ¿Y cuáles son tus intenciones al compartir esto conmigo? ¿Qué esperas que haga?, preguntó, escrutándole con atención. La respuesta que él ofreciera podría definir no solo su acta de gestión, sino también su identidad profesional. Creo que, como líderes, debemos ser transparentes y proteger al equipo. Si hay algo más que está encubierto, es nuestro deber enfrentarlo. Pero necesitamos ser cautelosos, dijo Carlos.
señalando el camino en el que ambos podían trabajar juntos, pero creando una tensión que podría frenar su progreso. Valeria comprendió que la balanza pendía del hilo de sus decisiones. Sin embargo, esto la hacía más fuerte. Mientras ambos discutían su estrategia, Valeria empezó a entender que este fue más que un simple problema administrativo. Era la oportunidad de reafirmar su compromiso con un entorno laboral ético. No puedo quedarme estática. Si esto afecta la dirección del equipo, debo ser parte de la solución, declaró Valeria, sintiendo cómo una nueva determinación debía fluir a través de ella. El entusiasmo por la lucha contra la inercia interna se mezclaba con un miedo subyacente a las repercusiones. Tomar acción podía traer consecuencias imprevistas, pero Valeria ya no quería sentir que sus decisiones estaban condicionadas. Mientras Carlos dibujaba un plan, ella decidió implementar cambios en su estilo de liderazgo, revelándole a él su propio proceso interno de superación, confiando en que ese crecimiento personal inspiraría a otros a desprenderse de las sombras. Sin embargo, a medida que avanzaban en su charla, Valeria no pudo evitar una punzada de intriga. ¿Y si había más con respecto a su colega de lo que había revelado? Las sombras de sus viejas dudas comenzaron a acecharla nuevamente, alimentando su curiosidad. Así, con la voz resonando en su mente, Valeria se sintió atrapada. Había llegado el momento de enfrentar no solo la verdad sobre su equipo, sino también el verdadero propósito detrás de esa revelación. La decisión que tomara estaba rápidamente acercándose, y en ese crucial instante, la puerta de la sala se cerró, dejando a Valeria y a Carlos al borde de descubrir secretos más profundos en su camino hacia la autodefinición profesional. ¿Tendría el valor para confrontar lo que surge de la penumbra? Las palabras de Carlos flotaban en el aire, cargadas de posibilidades y un peligro palpable. Valeria sintió que el peso de su responsabilidad se intensificaba. No podía ser solo una espectadora en esta lucha. Se debatía entre la urgencia de actuar y el temor a descubrir consecuencias que pondrían en entredicho su liderazgo. La conversación continuó, pero Valeria sintió que cada palabra que intercambiaban era un intento de desentrañar no solo la situación de su equipo, sino también un proceso interno más extenso. Mientras escuchaba a Carlos, una sensación de duda comenzaba a brotar en su mente. ¿Realmente podría confiar en él? Su instinto, agudizado por años de liderazgo, le decía que era vital mantener una distancia emocional. Sin embargo, la idea de cerrar la puerta a una posible colaboración le provocaba un nudo en el estómago. El día avanzó entre reuniones y correos, pero Valeria apenas pudo concentrarse. Los rumores sobre el embarazo resonaban en su mente como un eco inquietante, llevándola a cuestionar no solo la moralidad de su entorno, sino también su propio enfoque profesional. Las decisiones que debía tomar no solo impactarían su carrera, sino también el bienestar de su equipo. Al llegar a casa, se sentó ante su mesa de trabajo. El silencio de la habitación contrastaba con el tumulto de pensamientos que no cesaban. La necesidad de hallar respuestas la empujó a investigar más a fondo. Podría abordar la situación con más conocimiento. Comenzó a explorar documentos, grabaciones y correos, buscando conexiones que le permitieran entender la magnitud del problema. Se dio cuenta de que su papel no solo era el de líder, sino también el de investigadora. Durante esas horas de trabajo, comenzó a delinear un nuevo enfoque para el equipo, un nuevo propósito que no solo les inspirara, sino que también fomentara una cultura de transparencia. Si los cimientos de su área estaban siendo minados, era su deber restaurarlos. Se prometió a sí misma no volver a sucumbir a la inercia. Mientras tanto, una idea le cruzó la mente: la posibilidad de plantear un sistema de retroalimentación más directo en el equipo. Necesitaban un espacio seguro donde expresar preocupaciones sobre la administración y la dirección del proyecto. Sin embargo, no podía hacerlo sola. Requeriría el apoyo de más colegas. Así, la idea de crear un consejo representativo comenzó a tomar forma. Era una manera de involucrar a su equipo en la toma de decisiones, empoderándolos y al mismo tiempo dándole a ella la oportunidad de alinearse con sus verdaderas inquietudes. Esa decisión la llenó de energía y esperanza. Preparó un borrador para presentar la idea en la próxima reunión, sirviendo como un punto de partida para un diálogo honesto. Se sintió capaz, lista para afrontar cualquier repercusión que pudiera surgir. Sin embargo, una inquietante voz interior la alertaba sobre algo más.
su relación con Carlos. Su inquietante revelación acerca de los cambios estratégicos podía tener implicaciones más profundas de lo que había considerado inicialmente. Los días pasaron y el rumor del embarazo en la oficina no mostraba signos de desaparecer. Las miradas de los compañeros se volvían cada vez más intensas, alimentando el clima de incertidumbre. Valeria sabía que debía actuar antes de que la situación se deteriorara aún más. Decidió convocar a una reunión con su equipo, sintiendo que era el momento de enfocar la narrativa en la cohesión y la unidad. Cuando llegó el día, el ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Las mesas estaban organizadas en un círculo, una modificación intencionada para fomentar un diálogo abierto. A medida que entraba, sintió una mezcla de nerviosismo y resolución. Tenía que presentarse como una líder fuerte, consciente de lo que estaba en juego. Tomó una respiración profunda, sintiendo que estaba a punto de soltar una pesada carga. Sin embargo, antes de pronunciar la primera palabra, sus ojos se encontraron con los de Carlos en el fondo de la sala. Esa conexión momentánea le recordó el oscuro secretismo que rodeaba su conversación anterior. ¿Podía realmente confiar en él, o había más que debía descubrir sobre sus intenciones? Mientras comenzaba su discurso, una idea penetrante cruzó su mente. ¿Y si la verdadera amenaza no solo era la manipulación externa, sino también la vulnerabilidad de sus relaciones internas? Era hora de abordar no solo el conflicto en el equipo, sino también las sombras que podrían estar creciendo en la misma sala donde buscaba la luz. Sin un plan definido, Valeria tomaría el riesgo de ir más allá de lo evidente, enfrentándose no solo a sus colegas, sino a la verdad que yacía oculta entre ellos. La charla no solo podía redefinir su carrera, sino también cambiar el rumbo del equipo. Valeria sintió cómo cada fibra de su ser se preparaba para dar este paso crítico, consciente de que en un entorno de incertidumbre, su valor sería el faro que guiaría a todos hacia la claridad. Tendría el coraje para descubrir y confrontar las verdades que podrían desestabilizar todo lo que había construido. La sala estaba impregnada de un silencio tenso cuando Valeria dio el primer paso hacia el centro del círculo. Cada mirada recaía sobre ella con gran expectación, y sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente. No iba a ser un discurso normal, iba a ser un acto de sinceridad brutal. Gracias por estar aquí. Siento que hay algo importante que debemos enfrentar juntos, comenzó, su voz tenue pero firme. Respiro profundo. Hemos estado lidiando con rumores y tensiones que, aunque incómodas, son necesarias de abordar. No podemos seguir funcionando como si todo estuviera bien, porque no lo está. Se detuvo para observar las reacciones de su equipo. Algunos asentían con la cabeza, otros mostraban signos de inquietud. Pero lo que la sorprendió era la mirada de Carlos. Su expresión era de desafío. Un sentimiento de incomodidad surgió, pero rápidamente lo reprimió. Debía ser valiente, no solo por ella, sino por su equipo. Desde que comenzaron estos rumores, me he dado cuenta de que necesitamos un lugar seguro donde expresar nuestras preocupaciones. No podemos seguir trabajando en un ambiente donde la desconfianza y la incertidumbre marquen nuestro día a día. Por eso, quiero presentarles una idea: establecer un consejo representativo que fomente la retroalimentación directa entre todos nosotros. El aire vibró con murmullos. La asimilación de su propuesta generó distintas reacciones. La idea era innovadora, pero también desafiaba al sistema actual. Valeria continuó: un consejo no solo brindaría una voz a cada uno de ustedes, sino que también nos ayudaría a unirnos como equipo. Estoy lista para liderar esta iniciativa, pero necesito su apoyo. Una voz rompió el silencio, la de Roberto, uno de los analistas más antiguos. ¿Qué pasaría si eso solo provoca más divisiones o confrontaciones? Ya enfrentamos un ambiente difícil. Valeria sintió un escalofrío. Esa era la pregunta clave, y mientras todas la miraban, le estaba tocando enfrentar el verdadero dilema. No estoy aquí para sumarle tensión a la situación, respondió, tratando de mantener la calma. Lo que he aprendido tras años de liderazgo es que callar no es una solución. La confrontación puede ser difícil, pero necesaria. No podemos dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. Solo cuando enfrentamos nuestros desafíos podemos realmente crecer. A medida que seguía hablando, se adentraba en un territorio inexplorado. Había algo más detrás de su propuesta que un simple consejo.
Deseaba crear un espacio donde su equipo supiera que su voz era escuchada y respetada. Quería reconstruir esos cimientos de confianza que alguien había comenzado a minar con rumores maliciosos. La idea de un lugar seguro no solo era sobre la retroalimentación, sino sobre la sanación de heridas invisibles. Un susurro recorrió la sala, atrayendo la atención de Valeria. Miró a Carlos. Su expresión había cambiado. Ahora reflejaba algo diferente. Podría ser consideración o simplemente estrategia. «Carlos, ¿quieres compartir algo?», le preguntó, consciente de que debía crear un diálogo, no más muros. Cuando él se levantó, una corriente de inquietud atraviesa la sala. Su voz, esta vez, sonó genuina, incluso vulnerable. «Valeria, entiendo el deseo de crear un espacio de confianza, pero no puedo evitar pensar que también hay resistencia para enfrentar la verdad. A veces nuestros propios secretos son los que más nos atrapan». Esa fue la chispa que encendió el fuego en Valeria. Era el momento de explorar esos secretos, de confrontar la verdad que había estado oculta, y aquí estaba, disfrazada de un rumor de embarazo. Sin embargo, una parte de ella sabía que detrás de las palabras de Carlos había más de lo que mostraba. El mensaje era claro. No solo era la confianza en su equipo lo que debía fortalecer, sino también la vulnerabilidad de aquellos con quienes pasaba la mayor parte de sus días. «Quizás deberíamos empezar por nosotros mismos», sugirió, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. «Lo que somos como equipo. Y si comenzamos a compartir más abiertamente, entre nosotros, sobre nuestras preocupaciones, ambiciones y sí, incluso nuestros secretos». El asombro contagió la sala, mientras la semilla de un nuevo camino comenzaba a germinar. Pero con cada revelación que hacía, Valeria sabía que se acercaba a una bifurcación peligrosa. Tendría los recursos internos para enfrentar no solo la resistencia externa, sino los propios demonios que podrían surgir en este proceso. La mirada de Carlos le seguía. Quizás cada paso hacia la apertura y la sinceridad era un riesgo mayor del que había imaginado. Había tocado un nervio, una verdadera transformación comenzaba, pero ¿a cuánto se llevaría por delante? La idea de que todo pudiera desmoronarse en un instante latía ahí, a la espera. Mientras sus compañeros comenzaban a hablar, Valeria sentía que las elecciones que había tomado estaban gestando algo mayor en su interior. Al final de la reunión, una revelación latente se presentaba. Todo lo que había construido estaba en juego, y con ello el auténtico significado de su liderazgo. Cuanto más se desnudaba el contexto emocional, más estaba a punto de enfrentar no solo los entresijos de su equipo, sino sus propios límites personales. A medida que las voces se levantaban, el temor se transformó en reconocimiento. ¿Podría ese espacio de vulnerabilidad ser la clave no solo para el equipo, sino también para sacudir los cimientos de su propia identidad profesional? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? La inquietud de lo desconocido seguía al acecho mientras un nuevo dilema emergía en su mente. ¿Podría confiar en sí misma lo suficiente para llevar adelante este camino? Incorporar la vulnerabilidad como un nuevo pilar de su liderazgo era un riesgo. La ventana hacia lo interno de cada uno podía abrirse a lo bello, pero también a lo doloroso. Valeria sabía que la autenticidad podía ser un arma de doble filo. ¿Y si alguien usaba esa apertura para desestabilizar al grupo o incluso para atacarla? Mientras reflexionaba sobre esto, encendió su computadora y comenzó a revisar el correo. Sin embargo, su mente seguía divagando. Pensó en cómo cada miembro del equipo podría estar sintiéndose, unos aliviados por el espacio que existía para ser escuchados y otros temerosos de lo que podría venir si empezaban a sacar esos secretos a la luz. Una notificación apareció en su pantalla, un mensaje de Roberto. «Necesitamos hablar. Quiero compartir algunas inquietudes que tengo sobre el consejo», decía. Valeria sintió una punzada en el estómago.
Roberto había sido su apoyo en momentos difíciles, pero también había estado en el centro de los rumores. Recordaba su tono desafiante en la reunión y se preguntó qué revelaciones podrían surgir de él. «Claro, ¿te parece si nos vemos en media hora?», respondió, practicando una vez más su capacidad para mantener la calma, incluso cuando su interior parecía un torbellino. Media hora después, Roberto llegó a la oficina, su expresión grave. Ambos se sentaron, y Valeria tomó una respiración profunda. «Adelante, Roberto, estoy lista para escucharte». «Valeria», comenzó, con una mirada seria, «entiendo que estás tratando de hacer algo bueno, pero necesitas tener cuidado. Lo que estamos haciendo puede sacar a la luz cosas que muchos preferirían mantener en la sombra. No todos están listos para esa honestidad». Su voz tembló un poco, y Valeria se sintió inquieta. «Roberto, soy consciente, pero también creo que enfrentar esos secretos puede ser la única manera de encontrar auténtico crecimiento y confianza entre nosotros. Sin embargo, también siento la presión de que, al final de este camino, podría no ser quien todos esperan que sea». Él la miró con compasión, pero con firmeza. «¿Quién es esa persona que todos esperan, Valeria? Quizás sea el momento de despojarte de esa imagen». Sus palabras impactaron como un rayo. Se dio cuenta de cuánta carga había asumido como líder y cuántas expectativas ajenas llevaba a sus espaldas. Un silencio pesado se asentó entre ellos, y Valeria sintió la vulnerabilidad renacer, mientras su mente giraba en torno a ese dilema interno. «Puede que siempre he tratado de ser la líder perfecta, pero ¿es eso realmente útil o solo una fachada?», cuestionó, su voz casi un susurro. «Quizás deberías ser más tú misma y menos un ideal», sugirió Roberto. «Y si esto no funciona, si el consejo no se sostiene o si las cosas se complican, ¿qué ocurrirá entonces? Tal vez deberías estar lista para reevaluar tus propios límites». Las palabras de Roberto cargaban una aguda verdad. Valeria sabía que el camino hacia el consejo representativo no estaba garantizado, pero la posibilidad de fracaso la asustaba igual que la de éxito. Enfrentar sus propios miedos se tornaba inevitable. El diálogo continuó, y a medida que compartían sus pensamientos, Valeria se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo dependía de la claridad que podía tener el equipo, sino también de cómo ella se enfrentaba al espejo todos los días. Cuando finalmente se despidieron, con una nueva inquietud sobre el futuro, una pregunta se le anidó en el pecho. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar su imagen, no solo por su equipo, sino también por su propia verdad? Mientras se sentaba a reflexionar, una notificación de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje anónimo. «No te dejes engañar, Valeria. No todos en el equipo son lo que parecen. Haz lo que debas, pero ten cuidado». El mensaje pulsaba inquietud en su pecho. Nunca había considerado que el camino hacia un liderazgo auténtico pudiera estar plagado de advertencias y sorpresas. Ahora tenía una nueva decisión que tomar. Continuaría adelante con su plan, a pesar de la amenaza implícita que se cernía sobre ella. Las luces de su oficina brillaban, pero la oscuridad de la incertidumbre la envolvía. La jornada apenas comenzaba, y Valeria entendió que no solo su equipo estaba en juego, sino su propia esencia. La lucha estaba lejos de terminar. Valeria se despertó aquella mañana, sintiendo un mareo familiar, pero esta vez no era por el estrés. La claridad inundó su mente, un nuevo propósito se alzaba en su interior. Había pasado demasiado tiempo lidiando con el peso de las expectativas ajenas, un juego en el que sus deseos habían quedado relegados. El mensaje anónimo la había sacudido, pero no como lo hizo en el pasado. Ahora era un llamado a la acción. Al llegar a la oficina, se sentía diferente. Tenía claro que el miedo y la incertidumbre no podían ser su guía. Decidió que iba a presentar su visión de liderazgo ante su equipo, y no solo como un dirigente, sino como una mujer que acepta tanto la vulnerabilidad, como la fuerza que proviene de ser auténtica. «Es hora de encarar la verdad», pensó mientras organizaba sus notas. La reunión comenzaría pronto, y ya podía sentir cómo la anticipación crecía en el aire. Era el primer paso para redefinir lo que significaba ser una líder en tiempos inciertos. Cuando sus compañeros se reunieron, se tomó un momento para respirar hondo y permitir que su vulnerabilidad se reflejara. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, sintiendo el lugar resonar con la familiaridad de la confianza que pronto empezaría a cultivar. «Hoy quiero compartir con ustedes no solo mi propuesta para el Consejo Representativo, sino también quién soy realmente». La conversación fluyó como nunca lo había hecho antes. Valeria narró su historia, desde las expectativas abrumadoras de su madre,
hasta el desafío de equilibrar su carrera y su nuevo rol como madre. A medida que compartía su lucha y su deseo de ser un faro de autenticidad en su entorno laboral, las reacciones de sus compañeros comenzaron a cambiar. Las miradas serias se suavizaron, sonrisas nerviosas emergieron. La vulnerabilidad se convirtió en un puente, conectando sus historias individuales. A la mitad de su presentación, Roberto la interrumpió con una pregunta sincera. Valeria, ¿qué haremos si algunos compañeros no están dispuestos a ser tan abiertos? ¿Y si la verdad que queremos enfrentar resulta ser dolorosa? Valeria sonrió ante la pregunta, reconociendo que ese era el verdadero desafío. Espero que al crear este espacio podamos cultivar una cultura donde todos se sientan seguros para hablar. La honestidad construye confianza, y juntos podemos entrelazarnos en una comunidad más fuerte. Si uno de nosotros se siente vulnerable, todos debemos estar listos para brindar apoyo. Al final de la reunión, Valeria se sintió aliviada. No fue sin controversia. Hubo disensos y críticas constructivas. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Sus compañeros se habían dado cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Al salir, recibió múltiples elogios y, sorprendentemente, algunas confesiones sobre sus propias inseguridades. Pero la jornada no terminó ahí. Al llegar a su escritorio, tuvo la oportunidad de responder a un correo de Carlos que había permanecido sin respuesta. Le propuso que se uniera a ella en su esfuerzo por promover el consejo representativo, uniendo fuerzas en lugar de competir. Se dio cuenta de que Carlos, el mismo que había fraguado rumores, también tenía un potencial oculto. Estaba dispuesto a dejar de lado sus temores. Tal vez había evolución ahí. Días pasaron, y Valeria vio al equipo reunirse para crear estrategias conjuntas. A medida que los miembros comenzaban a compartir sus historias, los lazos se fortalecían. En lugar de incertidumbre, el espíritu de colaboración comenzó a emerger. Durante una lluvia de ideas que parecía eterna, un colega dijo: «No solo estamos construyendo un consejo, estamos escribiendo nuestra propia historia, uno donde cada voz es escuchada». A medida que avanzaban hacia esa nueva unidad, Valeria logró conectar una parte de su identidad que había estado atrapada en un océano de expectativas. En la siguiente revisión de desempeño, su jefe, impresionado por el cambio, la llamó a su oficina y le ofreció no solo un ascenso, sino la oportunidad de ser parte del comité de liderazgo de la empresa. Valeria sintió que, finalmente, no solo había alcanzado un reconocimiento profesional, sino que había conquistado su identidad. Culminando el ciclo, Valeria, en la misma sala donde una vez había sentido la presión externa, ahora podía presentarse sin miedo, y con una plataforma donde su autenticidad podía brillar. Se sintió realizada, una madre orgullosa que había demostrado que su vida no necesitaba ser una batalla entre sueños y expectativas. Había forjado un camino que unía su rol como profesional y su nueva maternidad. Valeria sonrió mientras se reflejaba en la pantalla de su computadora. La mujer que había sido antes había cambiado. Su vida personal y profesional ya no eran dos mundos separados, sino uno. El crecimiento había sido una montaña rusa de emociones, pero había llegado a la cima. Hoy, ella sabía que cada paso fue fundamental. La presión ya no era un enemigo, sino una aliada en su transformación, una lección de autocompasión y autenticidad. Y así, de pie frente a una nueva dirección en su carrera, Valeria se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, afianzada en su confianza y en su personalidad como la líder que había decidido ser. Ahora, el momento de retar a su audiencia ha llegado. Y les digo a ustedes, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan nuestras próximas historias emotivas y transformadoras, porque cada una ofrece lecciones de vida auténticas. Dejen un me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo para seguir creando este contenido valioso. Comenten sus pensamientos y reacciones sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver y aprender de esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. La historia de la superación personal siempre continúa.